Bien, entonces ayer am, estábamos viendo un poquito de probabilidades. Vimos cómo hacer la expansión binomial. Vimos el término P1, o sea, probabilidad 1 más probabilidad 2 al cuadrado es igual a 1. Y cuando hacemos esta expansión binomial, perdón, a la n, aquí es a la n, entonces cuando hacemos esta expansión binomial, cada uno de los términos es la probabilidad de la ocurrencia, ¿verdad? Bueno, entonces, entendido esto quedó ya despejado ayer, ¿verdad? ¿Todos lo entendieron? ¿Todo bien? Y vimos que cuando estas dos son equiprobables, esto se vuelve fácil, ¿verdad? Como en el caso de las tiradas de moneda. Cuando no es equiprobable, entonces ya se vuelve un poquito más complicado. Pero igual, pues no es ni tan complicado, ¿verdad? Como en el caso de las tiradas de dados. Entonces vamos a hacer un problema, vamos a hacer varios problemas. Digamos, digamos que tenemos, digamos que tenemos una pareja, vamos a ver, una pareja de, de personas que se casan, una es A y es heterocigota a O y la otra es a O. Entonces ustedes pueden hacer el tablerito de Punnett que pueden tener esa pareja, ¿verdad? Cómo pueden ser los hijos. Y entonces, en base a esto, les voy a hacer algunas preguntas. Supongamos que esa pareja tiene 5 hijos. Pregunta 1. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que de esos 5 hijos, o sea, perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres primeros hijos sean O? Tres primeros sean O. Segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres primeros sean O y que los otros dos sean A? Tercera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan tres hijos O y dos hijos A? 2A. Sin importar el orden. De los 5, 3O y 2A. Sin importar el orden. Y la cuarta pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos, de que por lo menos 4 hijos sean O? Doctor, en la pregunta 2 y la 3 no dicen lo mismo. ¿No? Los tres primeros son O y los dos A. No. Sí, los tres primeros y los otros dos, los dos últimos, A. La pregunta 3 dice que tengan 3 hijos O y 2A sin importar el orden. Estos pueden ser los últimos, pueden ser los primeros, pueden estar en medio, pueden estar en cualquier posición. Ok. ¿Entendido? Bueno, entonces vamos a ir contestando esto poco a poco. Para hacer la expansión binomial son 5 hijos, ¿verdad? Para hacer la expansión binomial, entonces tenemos P, la 2 más P sub 1, perdón, P sub 2 a la 5. Y entonces la probabilidad de O es un cuarto, la probabilidad de A es 3 cuartos.
y esto a la 5, ¿verdad? Pero en estos primeros no tenemos ni siquiera que hacer esto, ¿verdad? Podríamos hacer toda la distribución probabilística, como lo hicimos ayer, pero ni siquiera necesitamos hacer eso, ¿verdad? Entonces lo único que necesitamos en esta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que los tres primeros sean O? Bueno, entonces de que el primero sea O es un cuarto. De que el segundo sea O es un cuarto. Y el tercero sea O es un cuarto. O sea, un cuarto a la 3, ¿cierto? Un cuarto a la 3. Bueno, entonces 4 por 4, 16. 16 por 4, 64, ¿cierto? Sí. O sea, esto va a ser igual a un 64. O sea, la primera pregunta es, la 1 es un 64. La segunda pregunta, de que los tres primeros sean O y los dos últimos sean A. Ya tenemos la probabilidad de que los tres primeros sean O, que es 1 por 1 sobre 64, ¿verdad? De que el cuarto sea A, va a ser igual a 3 por 364. Y que el quinto sea A, va a ser igual a 364. Bueno, entonces, 3 por 3, 9. Y háganme esta multiplicación, 64 por 64 por 64. No, perdón. Aquí era 3 cuartos. 3 cuartos y 3 cuartos. ¿No? Entonces 64 por 4, por 4. 1024. 1024. 24. Entonces la segunda va a ser igual a 1 sobre 1024. Facilito, ¿verdad? Facilito. Bueno, vamos con la siguiente. Dice que 3 sean O y 2 sean A, sin importar el orden. Bueno, ya vimos que para una configuración específica, que es O, A, para esta configuración, la probabilidad es 9 sobre 1024, ¿cierto? Pero para otra configuración con 3 O, por ejemplo, A, O, si ustedes hacen este cálculo, también va a ser 9 sobre 1024. 9 sobre 1024. Esta también va a ser un 9 sobre 1024. No importa qué combinación tengamos de O y A, todas van a tener una probabilidad de 9 sobre 1024. Entonces tenemos que ver qué número de combinaciones hay de O y A, ¿verdad? Porque cada una va a tener una probabilidad de 9 sobre 1024, entonces solo tenemos que sumar cada una de estas, ¿verdad? 9 sobre 9 sobre 9, de todas las combinaciones. Es decir, 9 sobre 1024 multiplicado por el número de combinaciones que tenemos acá. Bueno, entonces el número de combinaciones, ya saben ustedes cómo sacarlo. 5 factorial, 3 factorial, 3O, ¿verdad? Y 2A. Y esto es bien facilito, ¿verdad? 3 por 2. 3 por 2. Y este 5 por 4. Entonces el resto de esto lo eliminamos con esto y queda 5 por 4, 20, entre 2, 10. O sea que multiplicamos 9 sobre 1024 por 10. Y el resultado, aquí es 9, ¿no? 9. Tenemos 90 sobre 1024. Bueno, entonces la última pregunta, que es la más yuca, ¿verdad? La más difícil. Dice, por lo menos 4 hijos sean O. O sea que nosotros queremos saber la probabilidad de que 4 hijos sean O. O sea, haya 4, 1, 2, 3, 4, hayan 4 O y un A, ¿verdad?
Y para eso tenemos que hacer todos estos pasos hasta acá, pero para 4. Todos estos mismos pasos que hicimos hasta acá, para 4. Pero además tendríamos que calcular para 5 hijos. Para 5 hijos. Y entonces la probabilidad, porque dice por lo menos 4 hijos, la probabilidad de que por lo menos, eso quiere decir que tenemos que sumar la probabilidad de 4 hijos más la probabilidad de 5 hijos. Entonces, tenemos que hacer todos estos pasos para 4 hijos, hasta llegar hasta acá, ¿verdad? Pero además de eso, tenemos que hacer todos estos pasos para 5 hijos también. Pero vamos a ver, bueno, hagámoslo, si quieren hagámoslo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a borrar todo esto. Para 4 hijos. Para 4 hijos. Entonces, para 4 hijos vamos a tener, o sea, 4 hijos o. ¿Cuál es la probabilidad de ser o? 1/4. ¿Cuántos hijos? 4 hijos. A la 4. Y el otro, que sea A. ¿Verdad? 3/4. ¿Cuántos hijos? 1. A la 1. Entonces no necesitamos poner nada acá. ¿Cuántas diferentes combinaciones podemos hacer de esto? De 4 hijos o y un hijo. Entonces podemos hacer 5 combinaciones diferentes. ¿Verdad? O, A, A, O, A, y A, O. 1, 2, 3, 4, 5. Ni siquiera tuvo que hacer una ecuación de combinación para sacarla, ¿verdad? Y ahora desarrollamos eso. Entonces desarrollenme eso. Cuatro a la 4. 4 a la 4 es 1,54. 256. Por... 256 es 256. perdón. 256, sí, perdón. 256. 1 sobre 256. Multiplicado por 3/4. ¿Cuánto es 256 por 4? 1024. 1024. Y aquí 3 por 5, 15. 15 sobre 1024. Esa es la probabilidad de que 4 hijos de los 5 sean O. Bueno, entonces es 15 sobre 1024. Ahora tenemos que hacer esto para, vamos a ver, para 5 hijos. Entonces, simple y sencillamente aquí es 1/4 a la 5. ¿De cuántas maneras podemos hacer esto? Solo de una manera, porque todos son O, ¿verdad? Entonces, 1/4 a la 5 es igual a ¿qué? Multiplíquenme 1/4 a la 5. 4 por 5 es 4 a la 5. sería 1 sobre 1024. 1 sobre 1024. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 hijos sean O? O sea, eso en otras palabras quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de que 4 hijos sean o que 5 hijos sean O? Y cuando nosotros metemos el O, sumamos, ¿verdad? 1 sobre 1024, 1 sobre 1024 más 15 sobre 1024 igual a 16 sobre 1024. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta.
Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Este les va a quedar a ustedes. Vamos a aclarar todo acá. Bueno, entonces este ejercicio les queda a ustedes. Vamos a ver. Tiramos 2 dados. O sea, son 2 dados, ¿verdad? Como en el casino. Como cuando uno tira dados en el casino. Y entonces uno gana con un 7. Si les cae 7, entonces ustedes ganan. ¿Eh? Bueno, entonces ustedes tiran los dados, vamos a poner un número arbitrario, tiran los dados 8 veces. 8 veces. Bueno, entonces les voy a hacer las mismas preguntas del ejercicio anterior. 1. ¿Cuál es la probabilidad de que de esas 8 veces, vamos a agarrar otro número arbitrario, de que gane las primeras 5? Probabilidad de que gane las primeras 5. Gane primeras 5. Que gane las primeras 5 tiradas, ¿verdad? 2. ¿Cuál es la probabilidad de que gane las primeras 5 tiradas y pierda las últimas 2? Las últimas 3. A la segunda pregunta. La tercera, ¿cuál es la probabilidad de que gane 5 de 8 tiradas, 5 de 8, sin importar el orden? Eso quiere decir que gane 5 de 8 y pierda las otras 3, ¿verdad? Que gane exactamente 5 de 8. O sea, y las otras 3 las pierda, evidentemente. Sin importar el orden. Y 4, ¿cuál es la probabilidad de que gane por lo menos 5 veces? O sea, esto implica, ¿cuál es la probabilidad de que gane 5 veces? De 8, exactamente 5 de 8. O 6 de 8. O 7 de 8. O 8 de 8. O sea, que tengo que sumar todas esas probabilidades. Entonces esto lo van a hacer de tarea. Para contestar esta pregunta la pueden contestar paso a paso, como en el problema anterior, ¿verdad? O pueden ustedes hacer también la expansión binomial. Vamos a hacer la expansión binomial para 8 tiradas de dados. Bueno, ya les estoy diciendo cómo hacerlo, ¿verdad? Pero está bien. No, mejor les queda de tarea. Mañana lo vamos a resolver. Entonces mañana me lo vuelven a decir, ustedes traten de hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacer la expansión binomial, vamos a analizar bien cada paso. Bueno, entonces eso lo vamos a dejar en stand-by, ¿verdad? Porque vamos a ocuparlo después cuando miremos genética multifactorial. Y vamos a entrar a otro tema que son enfermedades mendelianas. Enfermedades mendelianas. Bueno, entonces recordemos que las enfermedades mendelianas son la mayoría de enfermedades, un gran número de enfermedades mendelianas. No sé el número exacto, pero anda arriba de 5,000 diferentes enfermedades mendelianas, ¿verdad? Es bastante. Lo que pasa es que la frecuencia de cada una de estas enfermedades mendelianas es bien bajita, ¿verdad? La frecuencia casi no se ven. Se ve una en muchos miles o millones de habitantes. Porque los alelos dañados son mantenidos a raya por selección natural. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a desglosarlo bien esto, ¿verdad? Vamos a desglosarlo bien.
En las enfermedades mendelianas solamente está implicado un gen. Un gen. Entonces, la persona que tiene una mutación en ese gen tiene la enfermedad mendeliana, ¿verdad? Bueno, entonces esa persona tiene una menor probabilidad de crecer saludable y dejar descendencia. Y ese es el principio de la selección natural, ¿verdad? Quiere decir que estos genes, a medida que van surgiendo por mutaciones, van siendo eliminados por selección natural, porque se están manifestando, se están expresando de forma de una enfermedad, en forma de una enfermedad. Entonces la selección natural mantiene estos genes en baja proporción poblacional. El alelo normal está en una alta proporción y el que no es normal en una baja proporción. A diferencia de los genes multifactoriales, de los genes de las enfermedades multifactoriales. En las multifactoriales tenemos un montón de genes que están participando un poquito en el fenotipo, que nada más están brindando susceptibilidad al fenotipo, pero que no están produciendo la enfermedad por sí mismos. Entonces, de esa forma, la selección natural no actúa fuertemente sobre estos alelos dañinos, ¿verdad? Está actuando de manera bien suave, porque si solamente tenemos un locus con una mutación de una enfermedad multifactorial, entonces probablemente esa persona va a ser sana y no va a haber selección en contra. Tiene que estar con otros alelos en otros loci que sean también de susceptibilidad para que la enfermedad se manifieste. Entonces decimos que en las enfermedades mendelianas, los alelos de riesgo, los alelos que causan enfermedad tienen una alta penetrancia. Son de alta penetrancia. Estos alelos que causan enfermedad son de alta penetrancia. O sea que están determinando por sí mismos el fenotipo enfermo. Mientras que los alelos de susceptibilidad en las enfermedades multifactoriales son de baja penetrancia. O sea, no basta que haya un alelo de esos para que se dé la enfermedad, sino que tiene que estar acompañado de otros alelos en otros sitios, en otros genes, para que la enfermedad se manifieste. Son alelos de susceptibilidad. Entonces tienen una penetrancia baja. Los alelos de penetrancia alta de enfermedades, entonces van a tener una fuerte selección natural y entonces van a estar en una cantidad muy pequeña, ¿verdad? La proporción de esos alelos es bajísima. Mientras que las enfermedades multifactoriales, como el asma, la diabetes mellitus tipo 2 y otro montón de enfermedades, son alelos bien frecuentes, ¿verdad? Y son enfermedades frecuentes que vemos en la clínica usualmente. Bueno, entonces antes de ver esto, vamos a ver algunos términos. Antes de ver las enfermedades mendelianas, vamos a ver algunos términos. Bueno, primero los modos de herencia. ¿Cuáles son los modos de herencia? Vamos a mencionar 4 modos de herencia mendeliana, de enfermedades mendelianas. Entonces, enfermedades de herencia autosómico dominante, enfermedades de herencia autosómico recesivas, enfermedades de herencia recesiva ligada al X y enfermedades de herencia dominante ligada al X. Entonces recuerden, es un gen nada más el que está determinando estas enfermedades. Vamos a ver algunos otros términos. Vamos a ver el término penetrancia incompleta. Penetrancia incompleta. Bueno, supongan ustedes que tienen una enfermedad dominante que
la persona que tiene el alelo dañado va a padecer la enfermedad porque es dominante. Pero ustedes de repente hacen un estudio de genética molecular en la población y encuentran una proporción de la población tiene la mutación, ¿verdad? Y encuentran 100 personas con la mutación. 100 personas con la mutación. Pero de esas personas con la mutación, solamente el 90% está enfermo. Y entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿y el otro 10? ¿Por qué está sano si tiene la mutación? ¿Verdad? A eso se le llama penetrancia incompleta. Lo que pasa es que ignoramos por qué un alelo de una enfermedad no tiene una penetrancia completa en la enfermedad. Bueno, puede ser que haya una segunda copia o un segundo gen en estas personas, en el 10% restantes que no padecen la enfermedad, aunque tengan la mutación, que está supliendo la función de este gen. Puede ser que haya un gen de respaldo, ¿verdad? Pero la cuestión es que no el 100% de las personas van a padecer, que tengan la mutación, van a padecer la enfermedad. Esa es penetrancia incompleta. Ahora, recuerden que este término podemos utilizarlo también en otro sentido, ¿verdad? Hablamos de que las enfermedades mendelianas tienen alelos de penetrancia bastante fuertes, altamente penetrantes, mientras que los alelos de herencia multifactorial tienen una penetrancia baja en el fenotipo. O sea, no, una pequeña proporción de la población que tiene ese alelo va a tener la enfermedad porque se necesitan otros factores genéticos que estén también contribuyendo. Bueno, entonces ese es el término penetrancia incompleta. Otro término, vamos a ver otro término, expresión variable. Expresión variable. Es parecido a este de acá arriba, pero ¿qué significa? Nosotros encontramos 100 personas con la mutación. De esas 100 personas, el 100%, digamos que el 100% padecen la enfermedad. Pero esa enfermedad tiene muchos signos y síntomas. Y puede ser que algunos de las personas presenten uno de los síntomas, otras van a presentar 2 síntomas, otras van a presentar otro síntoma que es diferente a este y se va a expresar con características diferentes en las diferentes personas que son portadoras de la mutación. O sea, va a haber mucha variabilidad en la expresión, ¿verdad? Fíjense que a modo de comparación, aunque no es enfermedad genética, vamos a comparar el COVID-19, ¿verdad? Estamos viendo ahorita. De 100 que se infectan, solamente una proporción va a padecer signos y síntomas. Hay un montón de asintomáticos. Entonces, esa enfermedad tiene penetrancia incompleta porque hay muchos asintomáticos, ¿verdad? A pesar de que tienen la infección. Y también, cuando da la enfermedad, a algunos se les manifiesta como neumonía, pero hay otros que se les manifiesta como diarrea nada más. Otros solamente pierden el olfato. Entonces, ese se llama expresión variable. Hay una variabilidad en la expresión. Ese es el modo de comparación, ¿verdad? Entonces, lo mismo va para las enfermedades genéticas. Bueno, otro término, pleiotropía. Pleiotropía. Bueno, la pleiotropía es cuando un gen, una mutación de un gen, o sea, este es el gen mutador, ¿verdad? Y causa una enfermedad, pero ese gen se está expresando en múltiples tejidos. Y posiblemente en cada uno de esos tejidos tenga una función diferente. Y a eso le llamamos pleiotropía. Vamos a dar ejemplos. Vamos a dar algunos ejemplos. Vaya, pleiotrópico. Un gen pleiotrópico, el gen de la fibrilina.
Es una proteína extracelular, la fibrilina. Las mutaciones en la fibrilina dan una enfermedad que se llama síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan. Bueno, entonces, como la fibrilina se expresa en múltiples tejidos, entonces la sintomatología del síndrome de Marfan va a ser bien florida. Va a tener manifestaciones en diferentes órganos y diferentes sistemas. Eso se llama pleiotropía. ¿Eh? Entonces, estas personas, por ejemplo, van a ser bien altas. Son personas bien altas. No siempre, pero pueden ser altas. Estas personas son delgadas, muy delgaditas. Tienen unos dedos largos, aracnodactilia se llama eso, ¿verdad? Unos dedos largos. Tienen mayor susceptibilidad de padecer aneurisma de la aorta, un aneurisma de la aorta. Tienen mayor probabilidad de padecer de subluxación del cristalino en el ojo y desprendimiento de retina también. Bueno, entonces esa manifestación florida de los signos en diferentes órganos es porque ese gen se expresa en muchos órganos. Entonces ese es un gen pleiotrópico. Esa es la palabra que se utiliza, ¿no? Cuando se expresa en múltiples tejidos. Ejemplos no les di, ejemplos de expresión variable y penetrancia incompleta. Como ejemplo de expresión variable y penetrancia incompleta vamos a poner, vamos a ver, vamos a poner el síndrome de Waardenburg. Síndrome de Waardenburg. Síndrome de Waardenburg. Bueno, el síndrome de Waardenburg es pleiotrópico también, ¿verdad? Se expresa en múltiples tejidos. Algunos de los signos son mechón de pelo blanco, mechón blanco, como un lunar, ¿verdad? Ojos de un color característico, azul pálido, son bien bonitos. Pero también se puede manifestar con heterocromía. Heterocromía. O sea, un ojo de un color y el otro ojo de otro color. Sordera neurosensorial. Bueno, entonces, la cuestión es la siguiente. Digamos que tenemos una familia, vaya, una familia de 5 hijos. Entonces puede ser que todos sean portadores, puede ser, ¿verdad? Puede ser que no también. Pero digamos que tenemos esas 5 personas y todos son portadores del alelo dañado del síndrome de Waardenburg. Y entonces de esos, puede ser que una no tenga ningún síntoma ni signo, salió bien, a pesar de que tenga el alelo, o sea, es penetrancia incompleta. Puede ser que otro nazca con un mechón de pelo blanco. Puede ser que el otro tenga heterocromía. Y puede ser que todos tengan ojitos azul pálido, excepto el que tiene heterocromía. Y puede ser que uno de ellos tenga sordera neurosensorial y los otros no. Entonces ven cómo se está expresando diferente en diferentes personas a pesar de que todas tienen el mismo gen dañado. Entonces esa es expresión variable. Así se denomina. Bueno, entonces ahora vamos con otro término. Heterogeneidad genética. El término heterogeneidad no es propio de la genética, ¿verdad? Usamos este término para designar una enfermedad que puede tener múltiples causas.
Una enfermedad heterogénea es aquella que puede tener múltiples causas. Bueno, entonces en genética, heterogeneidad genética la tiene aquella enfermedad que puede ser originada en mutaciones en diversos genes. O sea, solo va a ser un gen, ¿verdad? Pero digamos, una mutación en el gen X nos va a dar la enfermedad tal. Y una mutación en el gen Y también nos va a dar la enfermedad tal. Entonces, ejemplo, bueno, la heterogeneidad puede ser intergénica e intragénica. Intergénica e intragénica. Bueno, intergénica quiere decir lo que les acabo de decir, ¿verdad? Una mutación en el gen X da la enfermedad. Pero también una mutación en el gen Y da la enfermedad. Y va a haber familias que tengan este gen dañado y va a haber otras familias que vamos a ver este gen, pero las manifestaciones clínicas son idénticas. Va a ser la misma enfermedad. Ejemplos del síndrome de Waardenburg. Son 3 genes, creo, si no recuerdo muy bien, ¿verdad?, que causan esta enfermedad. O sea, va a ser uno. En una persona específica o en una familia específica va a ser uno, pero las mutaciones en cualquiera de esos 3 genes va a conducir a la misma enfermedad. Y eso se llama heterogeneidad intergénica, ¿verdad? Es más, puede ser que la familia que tenga el gen X dañado tenga un patrón de herencia autosómico dominante. Y la familia que tenga el gen Y dañado tenga la misma enfermedad, pero con un patrón de herencia ligado al cromosoma X. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que tengan el mismo patrón de herencia, pero en 2 genes diferentes. Bueno, entonces, heterogeneidad intragénica. ¿A qué nos referimos con intragénica? Que múltiples mutaciones, o sea, digamos, tenemos la mutación en el nucleótido tal, ¿verdad?, de 250, o las mutaciones en el nucleótido 600, o las mutaciones en el nucleótido fulano de tal, las mutaciones de cambio de marco de lectura en tal sitio, las mutaciones sin sentido en tal sitio, las mutaciones de cambio de sentido en tal sitio, y todas dan la misma enfermedad, la misma. Porque producen un alelo dañado por igual, todas esas mutaciones. Esa es heterogeneidad intragénica. Para que entiendan mejor lo que es heterogeneidad intragénica, les voy a dar un ejemplo de lo que no es heterogeneidad intragénica. De lo que no es heterogeneidad intragénica. Vamos a ver la anemia drepanocítica. La anemia drepanocítica, les voy a explicar de qué se trata la anemia drepanocítica. La anemia drepanocítica, que se llama también anemia de células falciformes, o se le llama también anemia de la hemoglobina S. Bueno, entonces lo que sucede aquí, ustedes recuerdan que la hemoglobina está formada por 4 cadenas. Cada una de estas cadenas tiene un grupo M, ¿verdad? Un M en el centro. Y también es una proteína con un M en el centro. Esa proteína se denomina globina. Y hay varios tipos de globinas, alfa globinas, beta globinas y otras globinas. La hemoglobina adulta, la hemoglobina A, está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Bueno, entonces, hay una mutación en el gen de la beta globina, en el aminoácido número 6. El aminoácido número 6 se cambia. O sea, se cambia una valina por un ácido glutámico. Por ácido glutámico, si no me equivoco, ¿verdad? Si no me acuerdo, ácido glutámico. Esa mutación ocurre, ¿verdad? O sea, es una mutación de cambio de sentido. Se cambia un aminoácido por otro. Pero esa sola mutación conduce a esta enfermedad, anemia drepanocítica, ¿verdad?
Esa sola mutación conduce a anemia drepanocítica. Podemos tener otras mutaciones en el gen de la beta-globina y puede dar otras enfermedades, ¿verdad? Otras anemias, otro tipo de anemias. Es posible que sí. Pero la anemia drepanocítica solamente es dada por esta mutación y no por otras. Entonces ahí no hay heterogeneidad intragénica. Y ahora, una enfermedad en la que sí hay heterogeneidad intragénica, la fibrosis quística. La fibrosis quística. La mayoría de los alelos malos de fibrosis quística, bueno, aquí lo que hay es una mutación en un gen que se llama CFTR, gen de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, y se llama, es un canal de cloro. Entonces, la mayoría de los alelos que causan fibrosis quística en el mundo son una mutación que se llama delta F508. O sea, es una delesión. Esto delta significa delesión. ¿De qué aminoácido? Del aminoácido. Ustedes pueden mencionar una mutación refiriéndose al cambio de aminoácido o refiriéndose al cambio de nucleótidos en el gen. Cualquiera de las dos es aceptable, ¿verdad? Bueno, entonces, una delesión de una fenilalanina en el nucleótido 508, en el nucleótido número 508. Entonces, más o menos el 60% de los alelos mundiales de fibrosis quística son debido a esta mutación. Pero no es la única. Hay muchas mutaciones que van a conducir a un alelo inservible. O sea que esta no es la única mutación. Y como no es la única, entonces hay heterogeneidad. No es la única mutación del CFTR que va a conducir a fibrosis quística. El CFTR puede tener diversas mutaciones en varios sitios y todas van a dar fibrosis quística. Heterogeneidad intragénica. ¿Con alguna pregunta? Porque mañana ya vamos a ver cómo las características de cada uno de cada una de estas enfermedades, ¿verdad? ¿Preguntas? No, doctor. Bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a ver.